La urna como sepulcro, la posición de Pedro Albizu Campos sobre el sistema electoral en Puerto Rico. De las múltiples miradas que podemos hacer a la figura de Pedro Albizu Campos, su perspectiva del sistema electoral es una que representa su carácter y determinación como pocas. Como muchos otros próceres puertorriqueños, Albizu nos legó importantes frases que hoy día son citadas como ejemplo cuando así lo considera pertinente el que las recita. Una de ellas es: la victoria de puertorriqueños sobre puertorriqueños es la derrota de la patria. Y otra muy importante y poco conocida lo es: la urna es el sepulcro de la nación puertorriqueña. Ambas son una fuerte crítica al sistema electoral. El concepto de elecciones es uno arraigado en la lógica del sistema democrático moderno. Las elecciones de 1900 en Puerto Rico es un punto de partida para comenzar a enfocarnos en el proceso electoral y entender cómo todavía es representativo de una parte del comportamiento social en Puerto Rico. Las elecciones tuvieron un contexto muy especial. Hacía poco más de 2 años de la invasión estadounidense. La ley Foraker todavía no cuajaba en el entendimiento del puertorriqueño y facciones políticas se encontraban en guardia para reaccionar ante las repercusiones del gobierno civil. El desacuerdo por cómo el comité especial nombrado por el secretario de Estado de Estados Unidos delimitó los distritos electorales para la Cámara Legislativa provocó la renuncia de José de Diego, Manuel Camuñas y el Partido Federal Americano. Aquel retiro le otorgó la victoria al Partido Republicano en la Cámara Baja por la ausencia de sus colegas competidores. Este escenario convirtió a las elecciones en contiendas de intolerancia, donde habría primero que resolver el problema del partido y luego el del país. Las elecciones de 1900 serían la primera prueba de lo que Albizu Campos llamaría la gran trampita. El argumento con respecto a la disfuncionalidad de las elecciones tendría su base en fracasos como el de 1900, por lo que Albizu Campos manifestaría que el poder yanqui había levantado el Partido Republicano contra el Partido Federal a pesar de que ambos tenían el mismo programa. Fin de la cita. La división entre hermanos, quienes son utilizados por el único y real poder en Puerto Rico, el de los Estados Unidos, para competir por un presupuesto y posiciones administrativas, fue la consecuencia lógica de participar en unas elecciones. Tan temprano como en 1923 ya Albizu advertía, aunque no categórica ni insistentemente, acerca del sistema electoral como un contrasentido y atraso a las aspiraciones genuinas puertorriqueñistas. Para establecer una patria se requiere consenso unánime, y este se consigue solo por medio de la deliberación de un Congreso Constituyente representativo de todas las fuerzas vivas del país. En lugar de reunirse para el estudio y resolución de las cuestiones vitales, nuestros hombres se han apartado cada día más debido a la lucha partidista, que ha hecho estéril el esfuerzo común durante los últimos 25 años. Fin de la cita. Tal sería el fin de participar de unas elecciones para el Partido Nacionalista. Cita: nuestro programa es claro. Tan pronto recibamos el sufragio de las mayorías puertorriqueñas, se declarará inmediatamente la celebración de la Convención Constituyente de la República. La mencionada lucha partidista se fraguaba en las elecciones, las cuales serán vistas por Albizu como una lucha fratricida, sin posibilidades de resultar en un proyecto nacional después de los comicios de 1932. Optar por elecciones tendría un efecto devastador. En ese sentido, Antonio S. Pedreira comentó, cita: pero también es cierto que cuando pudimos formar la hermandad puertorriqueña, nuestro individualismo atomizante impidió siempre la cohesión, disgregándose en pequeños grupos sin fuerzas y sin vértebra. Recuérdese el desenlace del Partido Autonomista, del Federal,
de la Unión y de la Alianza Puertorriqueña y entonces honradamente el mea culpa. Fin de la cita. Albizu hubiese podido añadir a la lista el resultado que para el Partido Nacionalista Puertorriqueño tuvieron las elecciones de 1932. La incapacidad en las elecciones de siquiera sugerir un proyecto socioeconómico lógico encontró eco en el planteamiento institucional de los agricultores puertorriqueños. Estos llegan a las postrimerías de la década de 1920 a determinar que sus aspiraciones no deben ser canalizadas a través de partidos políticos, los cuales se proyectan a través del forcejeo electoral. La conclusión se encuentra depositada en un comunicado que lleva por título Frente a las elecciones. La política en Puerto Rico se ha venido haciendo a base de conseguir un programa ficticio que ha venido a beneficiar a un grupito de especuladores políticos en detrimento de los intereses públicos y del bienestar general del país. Vamos a hacer desaparecer todos los especuladores políticos. Fin de la cita. Las elecciones tuvieron como resultado que los políticos puertorriqueños centraran sus esfuerzos en ganar escaños e impulsar sus ideas que en los procesos electorales se convertían en una mercancía con la cual se especulaba, diciendo al elector lo que quería escuchar, aunque fuera inviable. En ese contexto no habría una unidad efectiva, aunque en el 1904 el Partido Unión reflejara un consenso. El problema fue precisamente el proceso eleccionario y el análisis de Albizu Campos es elocuente al respecto cuando describe el unionismo como escuela de la duplicidad, haciendo una sincronicidad interesante con las posturas que Pedreira tenía al respecto. Economías de agroexportación en crisis cuyo principal cliente eran precisamente los Estados Unidos y una antigua metrópoli débil y desacreditada ante un invasor que se veía como el portaestandarte del proceso civilizatorio. Son solo algunos de los ingredientes que de alguna manera u otra crearon las condiciones para una fácil aglomeración de distintas fuerzas políticas en el siglo XX. La abrumadora ventaja del capital ausentista favorecida por el gobierno estadounidense era una situación que propiciaba un desarraigo, donde los dueños son yanquis y los peones puertorriqueños, decía Albizu Campos. Para el Partido Federal todo tendía a indicar que había una parcialización obvia del gobierno estadounidense a favor del anexionismo republicano. Las elecciones solo fueron los eventos donde se desarrollarían dichas divisiones en detrimento de un proyecto de país siempre en potencia. El Partido Unión sería el partido que ganaría las elecciones hasta el 1928 y la independencia fue una de las facciones dentro del partido, luego Partido Liberal durante la primera mitad del siglo XX. El primer partido que tuvo la independencia en su plataforma duró un año. Se constituyó en 1912 con Rosendo Matenzo Cintrón como líder y no va a elecciones. Más allá del proceso, cuando se mira la historia política de Puerto Rico, las elecciones constituyeron un vehículo normal y lógico de las fuerzas políticas a la hora de determinar proyectos de futuro. En otras palabras, el propósito ideológico de los partidos pondría sus cimientos en virtud de lo que pasara en las elecciones. Si no se ganaba, no se podía empezar el proyecto civilizatorio. Cada partido representaría un fin concreto de aquello en lo que se pretendía convertir a Puerto Rico. En ese sentido, el partido mayoritario tuvo una función de aglutinar en contraposición directa con la manifestación con el régimen colonial y el sector político puertorriqueño que buscaba impulsar la anexión. Esto explica por qué entendían tanto autonomistas e independentistas que la unión electoral era meritoria. Aquella será la labor principal del partido y sus proyectos para el país se circunscribían a impulsar las diferentes propuestas de sus constituyentes. En otras palabras, la multiplicidad de ideales que convergían repercutía en una amalgama de opciones de las que nunca hubo un consenso concreto. Dicha dicotomía hace sentido con las expresiones de Albizu sobre el unionismo como escuela de duplicidad.
la cual se iba convirtiendo en una noria que no acababa por direccionar ninguna aspiración puertorriqueña. En la práctica sucedió lo que Pedreira inmortalizó en una elocuente frase, cita, pues la mejor manera de no complacer a nadie es de tratar de complacer a todo el mundo. A propósito, hablando en la década de 1930, Pedreira expresa, cita, nuestra política se ha desenvuelto trágicamente en anhelos de mayor utilidad y participación. Lo utilitario, lo necesario, lo aprovechable han sido normas de todos los partidos. Y como respiramos política y vivimos política, y en la escuela y en el teatro, en el periódico, en la tertulia, en el oficio, en todas partes el tema obligado e invariable es el político, hemos desarrollado una actitud electoral para medir las cosas. Esta actitud varía con las circunstancias. Ayer no más ser político era un deber, hoy es una profesión. Fin de la cita. Cómo se destila de las expresiones de Pedreira, la disfuncionalidad de las elecciones no es sólo propia del pensamiento albisuista. El contexto de un proceso de modernización que venía concretándose desde antes de la dominación estadounidense tendrá momentos decisivos, donde las elecciones siempre serán un escenario donde afloren las tendencias disgregantes. El mérito y la especialización dirigían la lógica socioeconómica, ofreciendo una prueba tangible de su victoria en las mentes de los que conformaban los partidos. Se redefinen los parámetros para adjudicarse un poder político determinado y se desarrolla una nobleza del capital o una aristocracia del dinero. Los valores del capitalismo liberal se supone hacia la modernidad, pero allí es precisamente donde, según la clase criolla, Puerto Rico se atolla. En el ámbito político puertorriqueño, intereses comunes comprometen a un grupo de personas pudientes que pretenden ejercer control sobre la tierra, principal modo de producción más abundante que el capital, el cual provenía mayormente y estaba controlado por el cada vez más acaparador inversionismo estadounidense. El Puerto Rico de la primera mitad del siglo XX se dirigía irremediablemente por aquellos caminos mientras el Partido Nacionalista Puertorriqueño acometía un discurso romántico, católico e hispanófilo que pretendía despertar una conciencia de historia común que le enviara un mensaje de identidad al puertorriqueño desarraigado de su vínculo con la tierra, lo cual explica acciones como el resurgimiento del Grito del Ares como conmemoración fundamental. El protestantismo, el porcentaje cada vez más alto de profesionales y técnicos entrenados en instituciones estadounidenses, la mujer con su nuevo papel de trabajadora y sufragista, y un sistema de instrucción cada vez más abocado a la mecanicidad estadounidense fueron algunos factores que harían de las propuestas civilizatorias de los nacionalistas unas trasnochadas y retrógradas. También, los nacionalistas idealizaban el pasado antes de la invasión, recordando la época de los compontes y el mundo enfermo de las crónicas de Manuel Seno Gandía, el cual, en cambio, Pedro Albizu Campos transformaba en uno glorioso. Tal incongruencia pudo tener algún impacto adverso sobre la vida electoral del partido. Mientras todo esto sucedía, el Partido Unión seguía ganando las elecciones, haciendo de estas un proceso mecánico. Hubo, sin embargo, episodios donde la independencia tuvo relevancia en la dirección del partido, ya sea para rectificarla o eliminarla. En 1913, la enmienda Underwood, enmienda que buscaba quitarle al azúcar de Puerto Rico la protección en el mercado estadounidense, hecho que afectaba adversamente a la sacarocracia puertorriqueña, muy bien representada en el Partido Unión, tuvo como resultado el que el partido colocara la independencia como única alternativa posible. La acción provocó alarma en el país y fuera de escritos y amenazas de reivindicación nacional, no hubo una acción concertada de parte del partido. Tan fue así que para la década de 1920, coincidiendo con la danza de los millones, el final de la Primera Guerra Mundial y con el Acta Jones, el partido elimina la independencia de su plataforma. Suena, huele y sabe a chantaje, y fue el uso que tuvo el ideal de la independencia para el autonomismo hasta la llegada del Partido Nacionalista Puertorriqueño.
El sector independentista del Partido Unión se pudo mantener en la organización en la medida en que el objetivo fuera el gobierno propio logrado mediante una carta orgánica. Fue la posibilidad de una carta orgánica la que representaba la meta que convocaba a sectores antagónicos. Así pues, al retirar el partido la propuesta de independencia, los independentistas fundan el Partido Nacionalista en 1922. Las elecciones de 1924 entonces tendrían el interesante escenario de una facción independiente dedicada exclusivamente a la independencia. A raíz de dicha escisión, los unionistas deciden cooperar con el gobierno estadounidense, abandonando la opción de la independencia, y el gobierno colonial responde colocando unionistas en puestos administrativos. Todavía no tendrá vigencia el principio albisuista de no cooperación, pero esta actitud del unionismo le sirvió de fundamento. Las elecciones de 1932 serían el detonante. Aquellas elecciones de 1924 mostraban polarizaciones incluso dentro de círculos que compartían ideales. Un buen ejemplo es la dicotomía en el anexionismo militante entre los republicanos y el Partido Socialista, ambos anexionistas desde sus diferentes perspectivas. En la Unión quedaron algunos independentistas moderados. En 1924 vio nacer la Alianza Puertorriqueña, un junte entre republicanos y unionistas para combatir el impulso que tenía el socialismo obrero en el ámbito político en Puerto Rico. Fue una contienda entre clases donde las elecciones venían a ser de remedio provisional, de contienda entre paisanos que llevaban al final el mismo ideal, y de prueba de fuerza donde se adelantaba muy poco. No sería muy descabellado entonces hablar en este punto de una lucha fratricida, lo cual fue un motivo más de Albizu Campos para crear las frases con las que comenzamos este trabajo. Hay que mencionar que además del auge del Partido Socialista existen otros factores para el desconcierto político en Puerto Rico. La ley Jones era combatida desde el poder político municipal, mientras estaba reciente la lacerante contradicción de los casos insulares como Balzac vs. People of Puerto Rico en 1922, el cual convierte a la ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños en un adorno insultante. Los efectos adversos de invertir durante la danza de los millones para luego experimentar una crisis le provocó un mal sabor a la sacarocracia puertorriqueña, y el orden social, tanto urbano como rural, plagado de violencia, piratería, alcoholismo y desigualdad, el cual hacía que el pueblo se ocupara en un mundo totalmente alejado de la política, desarraigando su incursión en proyectos de futuro. Todo alimentó en Albizu su idea de rescatar la patria, entre otras cosas, de la urna. En las elecciones de 1928, un mes después del devastador huracán San Felipe, los nacionalistas van a la urna obteniendo una abrumadora desventaja e inscribiéndose solo en Caguas. El colapso del sistema financiero estadounidense en 1929 y sus repercusiones en Puerto Rico debieron añadirle combustible al descontento e incertidumbre que reflejaba en el movimiento electoral. La depresión financiera en Estados Unidos desalentó la migración de puertorriqueños a ese país, así que hubo ambiente para que en las elecciones de 1932 militaran sectores verdaderamente dispuestos a asumir un cambio real. En otras palabras, no había muchas escapatorias fuera de la lucha política militante, situación que dista mucho de las grandes migraciones de 1950 y año 2000, donde Nueva York y Orlando respectivamente son como alivios que ahorran el tedio de luchar. Todavía en 1932 se confiaba en las elecciones y el Partido Nacionalista decide participar. En esta ocasión los nacionalistas tienen el ingrediente del estatus del país, el cual, insistían, estaba en discusión. Albizu Campos y los nacionalistas se encontraban en una posición de confrontación directa con la prensa del país, específicamente con el periódico El Mundo, el principal rotativo del país, por haberlos tildado de prensa colonial. Albizu ya era conocido por su oratoria desafiante y agresiva y por denunciar los atropellos del gobierno colonial. Cita: para el 1932 el nacionalismo había logrado penetrar los sectores medios, golpeados por la crisis, y se preparaba para reclamar públicamente el poder.
Ante las elecciones de fin de la cita. Ante las elecciones del 1932, Albizu Campos y los nacionalistas tuvieron unas batallas no electorales en las que prevalecieron. El 16 de abril de 1932 hubo una manifestación en el Capitolio en la cual los nacionalistas protestaban contra una ley que pretendía hacer de la bandera nacionalista la oficial de la colonia. El altercado, el cual estuvo plagado de violencia, resultó en la derogación de la ley. Como abogado, Albizu tuvo éxito defendiendo a Luis F. Velázquez por haber abofeteado a un juez federal. El argumento de las jurisdicciones le ayudó a salir airoso, ya que Velázquez fue juzgado por la ley insular por un delito cometido en la jurisdicción federal. La existencia de la ciudadanía puertorriqueña reconocía en última instancia la existencia de una nación con características propias, y para Albizu debió ser natural la defensa de un espacio jurídico puertorriqueño. Precisamente ahí radicaba uno de los problemas. Si se reconocía que Puerto Rico era un país distinto, no incorporado, y que Estados Unidos no tenía intención alguna de incorporar, el negarle la soberanía era un atraco ilegal y criminal. El gobierno insular es una corporación llamada el Pueblo de Puerto Rico, organizada por Estados Unidos y regida por las leyes orgánicas de ese país. En la confección de dichas leyes no existe representación puertorriqueña, y el poder de la corporación del gobierno insular está circunscrito a lo que permita Estados Unidos. He aquí una sencilla explicación del por qué Albizu podía hablar de una nación intervenida y de yanquis o puertorriqueños. La defensa jurídica y las manifestaciones violentas tenían resultado, mientras que las elecciones servían para que el puertorriqueño le siguiera dando vueltas a la noria. Al unísono, la existencia de la jurisdicción federal que iba por encima de una insular era un problema que no se resolvía votando por algún partido. No se trataba para los nacionalistas de ganar o no las elecciones, sino que el resultado de una elección era que ganaba un grupo o el otro, y los perdedores buscaban el poder en los próximos comicios, y este comportamiento se convertía en un círculo vicioso. El derecho natural de los puertorriqueños, en virtud del reconocimiento de una identidad propia, hacía inútil y una pérdida del tiempo el concurrir a unas elecciones de cualquier naturaleza. Si se le reconocía a los puertorriqueños un espacio autóctono, pero sin ningún poder, la opresión criminal era evidente. Esta realidad alimentaba la opción de la violencia en vista de las condiciones deplorables y en continuo deterioro que vivía Puerto Rico. La lucha nacionalista tomó la opción, lo cual desembocó en tragedias como la masacre de Ponce y en el encarcelamiento de Albizu Campos. En relación con el resultado electoral de 1932, Albizu Campos señaló: Puerto Rico presenta el cuadro de un naufragio de los valores humanos más preciados: el honor, el patriotismo, el sacrificio. El imperialismo yanqui en lo moral nos ha conducido al desprecio de nosotros mismos. En lo material nos ha convertido de propietarios a peones y de peones a mendigos sentenciados a muerte. El nacionalismo es la única salvación, porque hace renacer en cada uno de nosotros la conciencia de un hombre libre, para quien la dignidad humana no tiene precio, y quien no puede concebir porque no tenga el derecho a regir los destinos de sus hijos o de su patria. Fin de la cita. Con la experiencia de las elecciones reciente en su mente, Albizu pronuncia un discurso en Ponce donde señala las elecciones como una inmoralidad. Cita: se dice que hubo elecciones. ¿Qué elecciones? Son elecciones de carneros, de los cerdos. Aquellas elecciones parecían una manada de cerdos que iban a echar cada uno su porquería en las urnas. Fin de la cita. El encarcelamiento de Albizu ocurre en un momento determinante. A finales de los años 30, la era de las dictaduras llegaba a su pleno desarrollo. En 1936, Alemania recibía los Juegos Olímpicos con Adolf Hitler en el poder. La España de Franco era una realidad, la Italia de Mussolini se encontraba en relativa estabilidad, y la Unión Soviética se encontraba en la cumbre de su transformación. Es decir, lo que se percibía en Estados Unidos y las demás potencias occidentales como autoritarismo y atraso a finales de los años 30 será una fuerza amenazante para esto.
La represión de finales de los años 30 en Puerto Rico tuvo que ver con aquel contexto y la naturaleza militar del gobierno insular, empezando con que los gobernadores eran militares de primer orden. Otorga sentido a los actos de corrupción como por ejemplo el escogido del jurado parcializado que encontró culpable a Pedro Albizu Campos. La próxima década tendrá el contexto extraordinario de la Segunda Guerra Mundial. Pedro Albizu Campos permanecerá encarcelado hasta 1947 mientras Rexford Tocqueville, gobernador estadounidense de la década, impulsaba importantes reformas en Puerto Rico. En el transcurso hubo varias elecciones y el Partido Popular Democrático se estableció como el partido mayoritario e integrador, en el cual militaban muchos independentistas, algo parecido al papel que jugó la Unión en los años 20. La Segunda Guerra Mundial resultó en la victoria de los aliados y en la derrota de los grandes protagonistas de los sistemas autoritarios. Como consecuencia, la política de Estados Unidos de la posguerra tendría conceptos clave como meta, como la paz, independencia y autodeterminación. La guerra acabó en 1945 y los siguientes años verían el comienzo de la Guerra Fría y la fundación de las Naciones Unidas. El coloniaje, del cual Puerto Rico es el mejor ejemplo, se discutía mundialmente en términos de la necesidad de su desaparición. Son todos estos hechos los que nutren la histórica excarcelación de Pedro Albizu Campos en el 1947. El ideal de la independencia se encontraba en crisis a finales de los años 40. Las reformas de Tocqueville, la migración y la represión hicieron lo propio para que así sucediera. En 1946 se funda el Partido Independentista Puertorriqueño con parte de la disidencia del Partido Popular, compartiendo similitud con lo que pasó en los 20 cuando los nacionalistas salieron del Partido Unión. La diferencia era que esta vez había una situación mundial que favorecía la descolonización y el historial de represión contra el independentismo era tal que le añadía fuerza moral al ideal. Durante la era de las dictaduras, en los años 30, el nacionalismo sufrió el que se le comparara con el fascismo por sus ideales tradicionales y románticos. Ahora el escenario mundial les permitía denunciar el colonialismo como un crimen humano con gran éxito. Dicho escenario también inspiró la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño y de ahí que creyeran en el discurso de paz de Estados Unidos y concurrieran a las elecciones de 1948. El PIB además establecía que la independencia se debería llevar a cabo en términos de amistad con Estados Unidos, que el país debía cumplir con su responsabilidad histórica por haber intervenido económicamente en Puerto Rico y que la transición a la independencia debía tener como pilar la transformación de una economía colonial a una libre. Con un independentismo encarcelado y perseguido, con una naturaleza de gobierno militar y con la ley de la mordaza de 1948 el PIB tendría problemas con su discurso pacifista. Como vemos, la posición del PIB es radicalmente opuesta al Partido Nacionalista y además tiene el ingrediente mortal de poner el dinero en la discusión. Era el año de 1947, el de los incentivos industriales. Se ventilaba lo que después la ley de la mordaza, la ley de gobernador electivo. Jesús T. Piñero representaba en primer lugar que llegaba a la gobernación y el ejército de Estados Unidos tenía una cantidad enorme de dinero invertido en Puerto Rico. Las expresiones del PIB como partido se prestan a interpretaciones y no enfatizan sobre el derecho inalienable de la independencia. Albizu seguía siendo la figura fundamental del independentismo. Sin embargo, a su llegada en 1947 haría unas expresiones que serían un balde de agua fría para el pacifismo del PIB. Cita: su partido, decía Albizu refiriéndose al Partido Nacionalista, aspira a unir a los puertorriqueños en la demanda independentista a través de la abstinencia electoral, que una vez logrado el retraimiento total, el Congreso de los Estados Unidos vendría obligado a tomar cartas en el asunto, y de no hacerlo así, propiciaría el ambiente para una acción revolucionaria. Fin de la cita. Albizu fue claro: el pacifismo no era una opción viable. Las elecciones significarían la sujeción y reconocerle al imperio la potestad de disponer de Puerto Rico. Sería pedir permiso para vivir en casa propia. Por supuesto que el PIB se distanció y empezó a una división por métodos de lucha.
He aquí el principio de no cooperación con el régimen colonial. Participar en las elecciones sería la gran trampita, como decía Albizu, porque reclamar cualquier derecho o beneficio dentro de los parámetros coloniales era validar la colonia. El resultado de las elecciones se vería como un endoso al plan de permitir el desarrollo industrial del Commonwealth. Del resultado de la elección dependía el desarrollo industrial de Puerto Rico, pues sería la señal de que había estabilidad política para que las compañías estadounidenses trajeran sus capitales financieros a Puerto Rico. En efecto, las elecciones de 1948 no dejaron nada al independentismo. Aquel fue el año en que entró en vigor la ley de la mordaza y la represión aumentó. Luego tenemos la ley 600, lo cual desembocó en el Estado Libre Asociado de 1952. El Partido Popular Democrático se consagraba como el hegemónico, mientras que la Revolución puertorriqueña de 1950 y el ataque al Congreso de 1954 eran sucesos que posicionaban al independentismo en la opinión pública, en contraposición con la obsolescencia del PIB en el proceso eleccionario. El independentismo militante se encontraba encarcelado mientras el PIB seguía pensando en reclutar más personas en sus filas, llegar al poder y una vez allí reclamar, no exigir, la independencia, todo sumido en un proceso electoral y un poder autorizado y regulado por la metrópoli. No había verdadero ejercicio soberano en ello. Las palabras de Albizu eran elocuentes en cuanto a la incongruencia de tener un partido independentista en las elecciones. Decía Albizu, los pipistas me dicen que eso de las elecciones las elecciones es una engañifa y que ellos pueden coger a los yanquis de bobo, que ellos van a inscribirse, van a votar y cuando lleguen a las elecciones, ahí en Puerta de Tierra, ellos se van a parar frente a los Estados Unidos. Los bobos son los títeres. Más adelante dice Albizu, hoy los pipistas se encuentran en la acogida del siglo. ¿Por qué todo este afán por una cosa ilusoria? Refiriéndose a que los puertorriqueños votaran para aprobar una constitución que no pasaba a ser ley a menos que el presidente de los Estados Unidos y el Congreso lo permitieran. Una cosa que es para afirmar el despotismo en Puerto Rico, decía Albizu. El tiempo le daría la razón a Albizu Campos y por eso es que hay que jugar con la cronología e ir hacia adelante o atrás en el tiempo arbitrariamente para resolver la vigencia de la posición de Pedro Albizu Campos con respecto al sistema electoral. La historia posterior del PIB demostró lo acertado de Albizu. No hubo en adelante desarrollo ideológico, siendo la historia de la organización una de elecciones y nada más. A raíz del resultado de las elecciones de 1956, en las cuales el PIB no solo quedó de nuevo en tercer lugar, sino que en su merma en adeptos era alarmante. Se reúnen independentistas en Mayagüez en enero de 1959, año del triunfo de la Revolución Cubana, para crear una organización independentista no partidista. El manifiesto que crearon es elocuente en cuanto a la distancia de las elecciones para el ideal del independentismo. Decían ellos, la disciplina, el rigor administrativo y las actitudes que peculiarmente suelen desarrollarse en los partidos políticos originan tendencias disgregantes de elementos valiosos que por excepcional firmeza de carácter o por su hábito de libre y efectiva expresión de pensamiento o por otras causas concluyen por replegarse unos y por ser irradiados otros. Fin de la cita. Cuando se revisan los postulados del PIB, los cuales además son difíciles de entender, vemos que son muy similares a los del PPD. Como nos narra Norma Tapia, dentro de la colectividad hubo una anarquía que hizo aún más difícil que la organización fuera viable, consagrándose Rubén Berríos Martínez como el principal disociador. Tal fue el parecido del PIB con el PPD que llegaron a ratificar la constitución de Lela, constitución viciada de despotismo ya que fue generada por una ley federal y no en un acto soberano de Puerto Rico, tal y como Albizu decía. El PIB establecía como parte de su plataforma, cita, el Partido Independentista aspira a
aspira a establecer una concordancia entre la realidad política y los propósitos que se especifican en el documento constitucional. Se refiere a la Constitución de Lela. En la opinión de Norma Tapia, cita, claramente concluimos que estas acciones, las elecciones, no pueden ser catalogadas de revolucionarias porque no fueron encaminadas a enfrentar a la masa del pueblo con el sistema. Fin de la cita. Albizu Campos fue encarcelado de nuevo mientras el PIB seguía existiendo en la libre comunidad, señal de que no representaban ninguna amenaza a la imposición del régimen colonial en Puerto Rico. La teoría organizativa del PIB responde al esquema electoral. Las elecciones pacíficas tan solo flexibilizan ese esquema. El sistema de las elecciones que mantiene el independentismo en un limbo, ni siquiera lo alteran. No se trata meramente de ofrecerle al pueblo resolver sus problemas, sino de poner en manos del pueblo el poder para resolverlos. Todas estas citas sugieren un nivel de parcialización, pero el historiador no puede hacer otra cosa porque es parte del desfile de la historia, no el águila que mira desde arriba. Un ser imparcial no existe en ninguna parte del mundo donde se esté en un contexto temporal y espacial determinado. La historia electoral del PIB es la demostración de que el proceso vincula aún más a Puerto Rico con Estados Unidos y que liquida la independencia como opción política. Es por eso que podemos tomar las expresiones de Albizu para entender nuestro presente. El cooperar con el sistema ha llevado al PIB a ser el eterno tercer partido donde se refugian aquellos que sienten descontento con los principales y siempre administradores PPD y PNP. Los 70 y 80 experimentaron el clandestinaje y las carpetas como parte de la lucha independentista, mientras que el PIB se autoproclamaba como el estandarte de la independencia. Contemporáneamente siguen cooperando con el sistema en situaciones, por ejemplo, como su apoyo al proyecto Young, en el cual piden al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que no intervenga con Puerto Rico. El proyecto era un reclamo de reparación de agravios de ciudadanos estadounidenses, lo cual evidencia la ignorancia del PIB de los casos insulares que demuestran que los puertorriqueños no son ciudadanos en la medida en que viven en un territorio no incorporado. Avalar el proyecto Young era aceptar la ciudadanía estadounidense inaplicable en el territorio, precisamente aquello que aún hoy vincula irremediablemente a Puerto Rico con Estados Unidos. Además que el proyecto establecía que en Puerto Rico aplicaba la resolución 1541-15 de las Naciones Unidas, la cual acepta la anexión como una posible solución al estatus. En palabras cortas, el PIB servía a la anexión en dicho proceso. No nos deben extrañar estas anomalías a la luz del pensamiento de Albizu. Este fenómeno lo había predicho don Pedro Albizu Campos cuando dijo que Lela sería un semillero de estadistas. Fin de la cita. El PIB también se opuso a que el licenciado Juan Mari Brás renunciara a la ciudadanía estadounidense y en las últimas elecciones, entiéndase la década del 2000, sus alianzas con el PNP son un atenuante a su desdichada situación. A manera de homenaje, es pertinente terminar nuestro corto recorrido por los contextos que forjaron la posición de Pedro Albizu Campos con respecto al sistema electoral con las palabras de Juan Santiago Nieves en el 2011, prueba de la pertinencia hoy de la posición de Albizu, las cuales forman parte de la conclusión. Decía el licenciado Juan Santiago Nieves: yo creo que el proceso y el proyecto electoral colapsó, no tiene posibilidades históricas, el independentismo se ha debilitado, se ha burocratizado con las elecciones y se ha perdido la mística de lo que Pedro Albizu Campos llamó el principio de no colaboración con el régimen colonial. Albizu condenó irremediablemente el proceso político y dijo que la victoria de un puertorriqueño sobre otro era la derrota de la patria. Y yo creo que el proceso electoral es una enfermedad en este país. Si tú tienes un partido con un 2%, el PIB, y tienes unas ganas tremendas de ir a participar, algún problema tiene, algún disloque tiene que haber. Ese disloque se llama el fondo electoral.